Hoy vamos a compartir una palabra que la he titulado Las lenguas desconocidas. Las lenguas desconocidas. Y antes de la prédica, pues mandarle también un saludo, como hago siempre, a los hermanos que en las diferentes islas nos siguen con el mensaje de la palabra de Dios por internet y también en otros países del mundo. Algunas personas nos están siguiendo, pues un saludo fraternal para ellos y para ustedes. Gloria a Dios, aquí seguimos y aquí estaremos haciendo la voluntad de Dios mientras Dios nos permita. Entonces el tema de hoy es las lenguas desconocidas. Sí, como dije la semana pasada, hablé acerca del bautismo del Espíritu Santo y se les mostró claramente por la palabra de Dios que el Espíritu Santo quiere bautizar, quiere llenar a las personas con su Santo Espíritu. El que bautiza es Jesucristo, nos bautiza en el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de las lenguas desconocidas, porque eso es un tema también muy importante que aparece en 1 Corintios capítulo 14 versículos 1 al 40. Ese es el capítulo central donde se regula el hablar en lenguas. Cuándo se debe hablar, cuándo no se debe hablar. Ese capítulo es la base, el fundamento bíblico sobre lo que se refiere a la regulación de las lenguas. Así que cuando se habla en lenguas desconocidas, nos estamos refiriendo a las lenguas espirituales o lenguas extrañas que las vemos en diferentes partes de la Biblia. La Biblia está llena de ese tema y es un tema que debemos de estudiarlo a fondo para que podamos estar centrados en la palabra de Dios. Con respecto, hermanos, al tema de las lenguas, hay tres posturas o tres posicionamientos dentro del mundo evangélico. Dos de esos posicionamientos son posicionamientos extremistas, antibíblicos, incorrectos a todas luces. Uno de esos posicionamientos son los negacionistas. Los negacionistas, estos dicen que las lenguas no son de Dios. Los negacionistas dicen que las lenguas no son de Dios. Y bueno, nosotros sabemos que sí son de Dios. También están en la parte de los negacionistas, están los cesacionistas, los que dicen que sí, que las lenguas están en la Biblia, pero que cesaron en el primer siglo. Entonces, vamos a ver en un pequeño gráfico que hemos preparado, vamos a ver un poco esas tres posturas. La postura antibíblica de que las lenguas no son de Dios, o la otra postura, pues ahí tenemos ese pequeño gráfico que hemos diseñado un poco para que veamos los tres posicionamientos o las tres posturas sobre el tema de las lenguas. Estas son las tres posturas principales que hay en el mundo evangélico acerca del tema de las lenguas. A la izquierda podemos ver en rojo los extremistas, los negacionistas, los cesacionistas. Cesacionistas quiere decir que creen en las lenguas, pero que eran solo para el primer siglo y que ya esas lenguas cesaron, que no están vigentes hoy en día. Los negacionistas llegan a decir que las lenguas dicen incluso que son del diablo, cuando eso está en la palabra de Dios clarísimo, que son de Dios. Entonces, por eso es una postura extremista. Luego tenemos el otro círculo rojo a la derecha que dice también otra postura extremista. Y esta postura extremista la constituyen aquellos que son pentecostales, carismáticos, que son desordenados, que montan un alboroto, un desorden impresionante. Y bueno, pues eso también es una postura extremista. Y luego está los que nosotros nos consideramos ahí equilibrados, carismáticos, pentecostales, sí, pero ordenados dentro del orden de la palabra de Dios, según dice 1 Corintios capítulo 14. Entonces, las posturas extremistas son antibíblicas. La postura correcta, según lo que dice la palabra de Dios, es la central, los que somos carismáticos y pentecostales, pero seguimos el orden de la palabra de Dios. No nos saltamos el orden ni negamos el orden de la palabra de Dios. Entonces,
El apóstol Pablo habló mucho en lenguas. El apóstol Pablo hablaba en lenguas más, dice la Biblia, como veremos a continuación, mucho más que todos los miembros de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Él hablaba en lengua. ¿Y cómo es que el apóstol hablaba en lenguas? Mucho más que todos los hermanos de Corinto. Si algunos dicen que las lenguas no son de Dios, pues están completamente equivocados. ¿Cómo es que Jesucristo prometió hablar en lenguas en Marcos capítulo 16, versículo 17, y montones de pasajes de la Biblia se nos habla de las lenguas? Así que los cesacionistas que dicen que las lenguas eran solamente para la iglesia del primer siglo de la era cristiana, ellos están en un grave error, como vamos a ver a continuación. La Biblia dice que para nosotros, para vosotros es la promesa, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para los que están lejos. Así que la otra postura extremista o antibíblica es la que tienen los cristianos desordenados, porque hay un sector del mundo evangélico donde hay iglesias pentecostales o carismáticas que son un desorden total. Ellos hablan en lenguas a lo loco, todos al mismo tiempo, sin intérprete, sin un intérprete que interprete las lenguas, y ellos montan un alboroto con gritos, con actitudes frenéticas, no respetan el orden de Dios establecido en 1 Corintios capítulo 14, como vamos a ver ahora. Esos pentecostales carismáticos desordenados están en el extremo opuesto. Están en el extremo opuesto a los que son cesacionistas o negacionistas. Estos están muy mal y hacen tropezar a muchos que están buscando la verdad y los escandalizan, porque ellos montan unos desórdenes en los cultos, haciendo payasadas, rodando por el suelo, brincando con los ojos cerrados, haciendo el helicóptero, haciendo gestos y movimientos de todo tipo, que uno los ve en internet y dice, pero esta gente están de verdad locos. Esos desórdenes carismáticos lo único que hacen es darle argumentos. Esos desórdenes en los cultos carismáticos lo único que hacen es darle argumentos a los negacionistas y a los cesacionistas para que nieguen las lenguas, porque cuando ven esos desórdenes dicen, eso no puede ser de Dios. Entonces se van al otro extremo y se bloquean y dicen, no, las lenguas no son de Dios, o las lenguas sí son de Dios, pero eran solamente para la iglesia del primer siglo. Y por último, como dije, tenemos las iglesias que sí que creen en las lenguas. Nosotros creemos en las lenguas y también nos sujetamos y obedecemos el reglamento divino para el uso de las lenguas, que, como dije, está revelado claramente en 1 Corintios capítulo 14. Esta es la postura equilibrada, la postura bíblica, correcta según la Biblia, es decir, la que está bien, la que está en el orden de Dios. Las otras posturas son incorrectas porque una niega las lenguas y la otra es un desorden, un alboroto, un caos impresionante. Nosotros no podemos hacerle caso a los hombres. La Biblia está muy clara y ella se interpreta solita a sí misma. Si usted la estudia a fondo sin omitir nada, sin ignorar ninguno de los pasajes, cuando se va a estudiar un tema, cualquier tema de la Biblia, y cuando se va a estudiar el tema de las lenguas, pues hay que considerar todos los pasajes, no solamente aquellos que hablan a favor, no, o los que hablan en contra, porque los que hablan a favor o los que hablan en contra pueden ser manipulados por las personas. Tenemos que considerarlos todos, los que aparentemente hablan a favor y los que aparentemente hablan en contra, pero la Biblia no se contradice. Así que para estudiar el tema de las lenguas hay que tener en cuenta todos los pasajes de la Escritura que hablan del tema de las lenguas, que no podemos ignorar ninguno de los pasajes de la Escritura. Así que vamos a entrar ya en el tema y vamos a ver el capítulo 14 de 1 Corintios. Mantenga su Biblia abierta en ese capítulo, porque ese es el capítulo central, el capítulo fundamental que nos regula el tema de las lenguas. Dice en el versículo 1, leemos el versículo 1 del capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Siempre hemos dicho que
el amor es el fruto del Espíritu. Y siempre hemos hecho énfasis en esa gran verdad. El amor es más importante que las lenguas. El amor es lo más importante. El amor es más importante que los dones, que las lenguas. Y eso queda muy claro. Eso queda muy claro en la palabra de Dios. Sobre ese tema hemos predicado muchísimo, que si tienes lenguas pero no tienes amor, de nada sirve. Eso lo hemos dejado bien claro en numerosas predicaciones. Pero las lenguas también tienen su importancia. El hecho de que el amor sea más importante que las lenguas o que los dones del Espíritu Santo no significa que los dones del Espíritu Santo no tienen su importancia. No podemos menospreciar los dones del Espíritu Santo por el hecho de que el amor sea más importante que los dones. Es verdad, el amor es más importante que los dones, pero eso no quiere decir que los dones no sirven para nada. Los dones son necesarios. Ustedes saben que en nuestro cuerpo tenemos órganos, diferentes órganos. Unos son más importantes que los otros. Por ejemplo, yo no puedo vivir si me arrancan el corazón. El corazón es un órgano vital, imprescindible. No podemos vivir sin el corazón, pero sí podemos vivir si nos falta una mano, si nos falta un pie, si nos falta un ojo. Estaríamos mutilados, pero podríamos vivir perfectamente sin una mano, sin un pie, sin un ojo o sin cualquiera de los otros miembros del cuerpo que no son fundamentales, ¿verdad? Y hablando del amor, el amor podemos decir que es el corazón, pero la mano, el pie, el ojo, aunque se pudiera prescindir de ellos, no queremos prescindir, porque también necesitamos la mano, el pie, el ojo, aún siendo menos importantes que el corazón, también los necesitamos. Lo mismo con los dones. Necesitamos los dones, aunque sabemos que lo más importante es el amor, pero los dones también los necesitamos. Necesitamos los dones. ¿Cómo vamos a vivir sin los dones? ¿Cómo vamos nosotros a edificar la iglesia sin los dones? Estaríamos mutilados, ¿verdad? Igual que un cuerpo estaría mutilado si le falta una mano o le falta un pie. Puede vivir, sí, pero está mutilado. Entonces ahí queda claro ese tema, ¿verdad? Que tenemos que seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice la palabra. Pero el tema del que quiero hablar es de las lenguas más que de la profecía. En el verso 2 tenemos lo que dice la Escritura: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué cosa? Misterios. Por el Espíritu habla misterios. Así que cuando una persona está hablando en lenguas, adorando a Dios en lenguas, le está hablando a Dios, está adorando a Dios, está exaltando a Dios. No le está hablando a los hombres, le está hablando a Dios. Ya lo dice claramente la palabra, no habla a los hombres. Obviamente para hablarle a los hombres tiene que tener un intérprete de esas lenguas. O sea que a partir del verso 2 hasta el final del capítulo 14, la Biblia solamente habla de las lenguas. El que habla en lengua extraña, dice la palabra. O sea que aquí vemos la base bíblica para la lengua extraña. Es una lengua que nadie entiende, pero Dios sí que la entiende, porque Dios entiende todas las lenguas. Amén. El que habla en lengua extraña, ahí está claro, está en la Biblia. Es la lengua extraña es para hablarle a Dios. Las lenguas extrañas no son para hablarle a los hombres, sino para hablarle a Dios. Para hablarle a los hombres en lengua extraña debe haber una persona que interprete esa lengua, porque si es extraña o desconocida, pues tiene que haber un intérprete para que los hombres puedan entender lo que ese otro ha hablado en lengua extraña. Las lenguas extrañas o desconocidas existen, y también existen las lenguas angélicas, es decir, las lenguas de los ángeles. Los ángeles tienen su lenguaje también, y la Biblia habla de que los ángeles tienen un lenguaje. En el capítulo 13, un capítulo antes del capítulo 14, en el versículo 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? O sea que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Y Pablo está citando las lenguas angélicas, las lenguas desconocidas.
Entonces, no estamos de acuerdo con los que dicen que las lenguas extrañas son de Satanás, porque ya eso es una blasfemia, decir que las lenguas extrañas son de Satanás. Eso, hermanos, es atribuirle al diablo algo que es de Dios. Y atribuirle al diablo algo que es de Dios puede constituir la blasfemia del Espíritu Santo. Jesucristo, ustedes saben que Jesucristo echó fuera demonios de la gente, ¿verdad? Cuando había personas que estaban endemoniadas, el Señor reprendió los demonios y los demonios salieron. Y los fariseos y los escribas y los doctores de la ley comenzaron a desprestigiar a Jesucristo y decir que no, que Él estaba echando fuera los demonios por el poder de Satanás. Eso lo podemos ver nosotros en Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 22, porque eso de decir que las lenguas son de Satanás, eso puede constituir, como he dicho, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable. Todos los pecados Dios los puede perdonar si la persona se arrepiente, pero hay un pecado que es el pecado imperdonable, y es, como he dicho, atribuirle al diablo los milagros que ha hecho el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante, vemos lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice así: entonces fue traído a él, al Señor Jesucristo, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Un milagro tremendo. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Salvador del mundo? Mas los fariseos, al oírlo, fíjate, los fariseos que siempre estaban buscándole las 5 patas al gato, como digo yo, y siempre estaban buscando la manera de desprestigiar a Jesucristo. Mira lo que hicieron. Los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Le están atribuyendo a Satanás el milagro que ha hecho Jesucristo de sanar a este ciego y mudo. Están diciendo que eso no es de Dios, que eso lo ha hecho Satanás. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya lo veremos más adelante. Verso 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, de los que le criticaban, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Es obvio, no puede permanecer. El reino de Satanás se viene abajo. Si Satanás trabaja en contra de sí mismo, pues su reino no puede permanecer. Verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice el Señor, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, si no estás a favor, estás en contra, porque puntos muertos o posturas neutrales el Señor no acepta. Tenemos que estar del lado del Señor. Por tanto os digo, verso 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu, que dice, no le será perdonada. No le será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea que el Señor Jesucristo se está refiriendo a lo que los fariseos a la crítica que le estaban haciendo los fariseos, diciéndole que Jesucristo echaba fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Entonces, atribuirle al diablo algo que es de Dios
Eso es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, que las lenguas extrañas, o decir que las lenguas extrañas son del diablo o que las lenguas desconocidas no son de Dios, es también algo parecido al caso que acabo de leer respecto de Jesucristo. Es algo parecido. Es atribuirle al diablo, decir que las lenguas no son de Dios, sino que son del diablo, es atribuirle al diablo algo que realmente es de Dios. Y sabemos que es de Dios porque la Biblia lo dice. Es verdad que hay muchos cristianos que hablan en lenguas y hablan en lenguas de manera desordenada, pero eso es porque no conocen el orden de la palabra de Dios, no se han metido a estudiar a fondo lo que dice las Escrituras en el capítulo 14 de Primera de Corintios. La persona que ora en lenguas a Dios por el Espíritu está hablando misterios, es decir, cosas que en el idioma conocido no las sabe orar, dice la palabra, el que profetiza, verso 3, habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación, aleluya. El verso 3, el que profetiza o predica en un idioma conocido, le habla a los hombres. Y con su idioma conocido edifica, exhorta, confirma, conforta, bendice la iglesia. Es decir, yo les estoy predicando a ustedes en español y ustedes me están entendiendo porque es el idioma que todos hablamos, el español, ¿verdad? Por eso todos nos entendemos claramente. Ahora, si yo hablara en chino o en otro idioma, pues tendría que haber un intérprete para que explicara en español lo que yo haya dicho en chino o en el idioma que fuera. Entonces eso es así. El verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, el que habla en lengua extraña se está edificando a sí mismo y se está fortaleciendo en la fe y está adorando a Dios y se está llenando de la presencia del Señor y no está edificando a la iglesia. Claro, si hay una persona en la iglesia que está hablando en lenguas, pues se está edificando a sí mismo, pero los que están alrededor, si no hay alguien que interprete esas lenguas, pues están diciendo, pues mira, no entendemos lo que ha dicho, no los está edificando. El deseo apostólico, hermanos, el deseo del apóstol Pablo, que podemos decir que el deseo del apóstol Pablo es el deseo de Dios, en el verso 5 dice, así que, dice el apóstol Pablo, este es su deseo apostólico, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. El apóstol Pablo desea, como es que hay algunos que no quieren que se hable en lengua, pero el apóstol Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que el deseo del apóstol Pablo es que todos hablen en lenguas. Otra cosa es el don de lenguas, pero que todos hablen en lenguas, que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y si aparte de hablar en lengua, usted las puede interpretar, mucho mejor, porque Dios le ha dado el don de interpretación. Pero si no, pues gloria a Dios, el hablar en lenguas es correcto porque usted se está edificando y cuando esas lenguas tienen un intérprete que se le da la interpretación a los que no, a los demás que están escuchando, pues ellos van a ser edificados también. Vamos a leer del versículo 6 al 12. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta no diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea que no está en ningún momento en contra de las lenguas, sino que lo que está diciendo claramente es que si una persona está hablando en lenguas y no hay un intérprete, pues los que le oyen no están siendo edificados. Entonces aquí claramente las lenguas extrañas sin una interpretación no edifican a nadie, sí edifican a la persona que está hablando en lengua. Las lenguas espirituales o las lenguas extrañas son como sonidos desordenados, sin armonía, para las personas que están escuchando, pero la persona que las está hablando se está edificando. Por esta razón no se le debe hablar en lenguas a la iglesia, salvo que haya una persona que tenga el don de interpretar las lenguas y explique en nuestro idioma, en español, el significado del mensaje que está dando la persona en lenguas, al hablar en lenguas. Sucede muchas veces, y esto lo hemos visto, y es correcto y es normal, sucede muchas veces que un pastor está predicando en su idioma español, y está tan lleno del Espíritu Santo, está tan inspirado que le salen 10 o 12 palabras en lengua extraña, en lengua desconocida. Esto es normal, ¿verdad? Porque está tan excitado, está tan lleno es como cuando usted está hablando normalmente, usted está contando una historia de algo, de un suceso que le ocurrió a usted, y cuando llega usted a cierto punto de esa historia, usted se emociona, se le quebranta la voz y no puede hablar. Es decir, pasó de un nivel normal, que estaba hablando normalmente, hasta que se quebrantó. Pues lo mismo pasa muchas veces. Cuando uno está predicando apasionadamente, pues es como que sube al nivel del espíritu y dice 7, 8, 10, 15 palabras en lengua desconocida, pero no está dando un mensaje, sino que está hablando a Dios, porque ya lo dice la Biblia, que el que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. Pero si alguien va a dar un mensaje en lenguas a la iglesia, un mensaje que dure 2, 3, 4 minutos de duración, pues eso sí que necesita un intérprete. Dios, hermanos, entiende todas las lenguas. Nosotros los humanos no entendemos sino una, y algunos que han estudiado mucho, pues a lo mejor entienden 2 o 3. Pero en 1 Corintios 14 se está hablando de las lenguas como una señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Repito, en 1 Corintios 14 se está hablando de las lenguas como una señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Lo prediqué la semana pasada, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, que cuando las personas eran bautizadas con el Espíritu Santo comenzaban a hablar en otras lenguas. En todos los casos registrados en el libro de los Hechos, los que fueron bautizados con el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. En los 3 casos que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando fueron bautizados esos 3 grupos de personas, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo, todos ellos hablaron en lenguas. Si usted se lee Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, completo, verá que todos hablaron en otras lenguas. En ese caso eran conocidos. Pero si usted se va al libro de Hechos, capítulo 10, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, ve que allí también todos hablaban en lenguas, y en este caso no eran lenguas conocidas, sino lenguas desconocidas. Y en el libro de Hechos también, capítulo 19, son los 3 casos que relata del bautismo del Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 19, cuando Pablo está en la ciudad de Éfeso, años 50 y pico después de Cristo, y a miles de kilómetros de Jerusalén, pues allí también la gente hablaron en lenguas en Éfeso. Entonces, una cosa es hablar en lenguas como señal de haber sido bautizado con el Espíritu Santo.
Una cosa es hablar en lenguas como señal de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y adorar a Dios en lenguas, que eso es para todos, para todo el que lo busca lo va a recibir. Y otra cosa diferente es recibir el don de lenguas. El don de lenguas es algo más extenso. El don de lenguas, en 1 Corintios 14 se está hablando del hablar en lengua llanamente como el bautismo del Espíritu Santo. Pero si vamos a 1 Corintios capítulo 12, vemos que allí habla del don de lenguas. El don es algo más extenso que el hablar en lenguas. Capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 28 al 31, dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen, ¿qué dice? Don de lenguas, ¿ves? Los que fueron bautizados en el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas, pero a lo mejor no tenían el don de lenguas, ¿verdad? Entonces ahí se habla en el verso 28 del don de lenguas. Dice la palabra, y está hablando, el capítulo 12 está hablando de los dones, mientras que el capítulo 14 está hablando del hablar llana y sencillamente en lenguas por haber sido bautizado con el Espíritu Santo. El verso 29 dice, y este versículo 29 al 31 son unos versículos que utilizan aquellas personas que están en contra del hablar en lenguas. Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Evidentemente, la respuesta es sí o no. No, la respuesta es no. Dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Pues no. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, lo de recibir el don de lenguas no es para todos. El capítulo 12 habla de los dones. El capítulo 14 habla del hablar en lenguas por haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, lo de recibir el don de lenguas no es para todos, sino para las personas que Dios elija, porque Dios es el que, por medio del Espíritu Santo, Dios es el que reparte los dones. A este le da el don de sanidad, al otro le da el don de milagro, al otro le da el don de interpretación de lenguas, a otro le da el don de lengua. Los dones son también ministerios y los reparte el Espíritu Santo, como dice el versículo 11. Versículo 11 del capítulo 12. Dice, de 1 Corintios, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hablando de los dones, el Señor le da a uno un don, a otro le da otro don. Pero las lenguas, el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Ahora, el don de lenguas es para algunos. Entonces, todos podemos y debemos buscar el hablar en otras lenguas como señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Algunos, y no todos, reciben el don de hablar en otras lenguas, en otros idiomas. El don de lengua es la capacidad dada por Dios a una persona determinada para hablar en varios idiomas. Y no todos los miembros de la iglesia tienen ese don. Por eso digo que este versículo parece decir que no se debe, es decir, aquellos que no creen que se debe hablar en lenguas utilizan ese versículo y dicen, ¿ves? No todos hablan en lenguas, claro, no todos tienen el don de lenguas, es verdad, pero todos pueden hablar en lenguas, porque si miramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los 3 casos en los que se relatan los bautismos del Espíritu Santo, allí todos hablaban en lenguas, no como don, sino como lenguas llanas y sencillas. Así que yo le pongo un ejemplo para entender eso. Por ejemplo, una cosa es que usted como creyente le ore a Dios. Vamos a suponer un día usted se encuentra con una persona que está enferma y usted dice, ven que voy a orar por ti. Y resulta que usted ora por esa persona y usted no tiene el don de sanidad y esa persona se sanó.
Usted hizo la oración por ella y le dijo, en el nombre de Jesús recibe sanidad, y esa persona se sanó. Pero otra cosa diferente es que usted tenga el don de sanidad. Entonces Dios lo usa a usted sanando a cientos de personas. Hay hombres de Dios que han recibido el don de sanidad y cuando ellos oran por muchas personas se sanan. En la gran mayoría de los casos se sanan muchos de ellos. Entonces una cosa es el don y otra cosa es que usted haga una oración por una persona y se sanó, porque bueno, usted tuvo fe y la persona también tuvo fe. Entonces una cosa es que usted hable en lengua y otra cosa más extensa es que usted tenga el don de lengua. Si tiene el don de lengua, pues eso es mucho más extenso que el hablar en lenguas como señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Seguimos en el capítulo 14 de Primera de Corintios y vamos al versículo 13. Dice allí, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Es decir, si usted habla en lengua extraña, puede orar a Dios y decirle, Señor, dame la interpretación de estas lenguas que yo mismo no sé lo que significan. Entonces, el que habla en lengua extraña debe también orar y pedir, Señor, dame la interpretación. Si Dios se la da, bien. Si Dios no se la da, pues, bueno, por lo menos usted se la pide. El verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Claro, cuando uno ora en lengua desconocida, el espíritu de uno está orando y está comunicándose con Dios. Cuando una persona ora en lengua desconocida, el espíritu de la persona ora, pero la misma persona y su propio entendimiento queda sin fruto, no ha entendido nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar de hablar en lenguas? Pues no, claro que no. Lo que debemos hacer es combinar el hablar en lenguas desconocidas y también en lenguas conocidas. Un poco adoro a Dios, yo mismo cuando estoy orando, a lo mejor un rato estoy orando en español y entiendo lo que digo, pero otro rato pues entro en el nivel del Espíritu y adoro a Dios en lengua y no sé lo que estoy diciendo, mi entendimiento no es edificado, pero yo necesito adorar en lenguas también, porque la Biblia dice que el que ora en lengua ora en el Espíritu, es como que subió al nivel del Espíritu y allí está hablándole a Dios cosas misteriosas. Muchas veces nosotros, hermanos, no sabemos orar, no sabemos qué pedirle al Señor, no sabemos cómo orar. Por eso es que necesitamos orar en el Espíritu, es decir, orar en otras lenguas, porque cuando nosotros le rendimos nuestra lengua al Espíritu Santo, el Espíritu la usa y le ora a Dios o adora a Dios en lengua desconocida, pero sabemos que el Espíritu Santo pues ora, hace que oremos con gemidos indecibles y hace que le oremos al Señor y que Él usa nuestra lengua para que la oración que hacemos en el Espíritu sea agradable al 100% a Dios. Porque la que hacemos muchas veces en la carne a lo mejor no le agrada a Dios. Así que un rato oro en lengua desconocida, mi espíritu ora y le habla a Dios esos misterios que ni yo mismo conozco, y otro rato le oro a Dios en mi idioma conocido, es decir, en español. Combinar, variar, conjugar una lengua con la otra, hablar en español o hablarle en español a Dios y también hablarle en lengua desconocida. El verso 16 dice, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Es decir, si tú estás orando en lenguas y terminas de orar, estás orando en lengua en la iglesia en voz alta y terminas de orar y la gente no puede decir amén, porque no ha habido un intérprete que haya interpretado lo que oraste en lengua. Entonces la gente pues se tiene que quedar callado. Por eso dice que si bendice solo con el Espíritu, es decir, si estás hablando en el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Claro, aquí se vuelve a poner de manifiesto el hecho de que si yo oro en lengua desconocida o en lengua extraña,
Eso se llama también orar en el Espíritu. Hablar en lenguas es orar en el Espíritu. El que me escucha no puede decir amén, no puede decir amén porque no ha entendido. Y como no ha entendido, no puede decir amén. Ahora, si yo oro en español y lo que oro es correcto, pues los que me han estado oyendo dicen amén, amén, que así sea. Por eso es necesario que cuando una persona ore en público o ore en la iglesia en voz alta, que lo haga en nuestro idioma, en español, para poder respaldar la oración con un amén. Amén quiere decir así sea, ¿verdad? Cuando yo hago una oración aquí en la iglesia, antes estaba orando por los que están enfermos del COVID, y cuando termino de orar, pues toda la iglesia que dice amén, amén, que sí, que estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enseña la palabra de Dios. En el verso 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Es decir, tú diste gracias en el Espíritu, pero el otro no quedó edificado porque no tenía el intérprete. Así que tú das gracias y adoras y alabas a Dios en lenguas en la iglesia, pero los que te oyen no son edificados porque era una oración en el Espíritu. Ahora, si hubiera sido en español, pues claro que hubiesen dicho amén. Cuando se habla de orar en el Espíritu, se refiere a hablar en lenguas. El verso 16 lo dice, porque si bendices solo con el Espíritu, eso se refiere a hablar en lenguas. Versículo 18 dice, el versículo dice así, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El apóstol Pablo le está escribiendo a los corintios y dice, doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, que si las lenguas no son de Dios, como dicen algunos, entonces el apóstol Pablo no es de Dios tampoco, porque él hablaba mucho en lenguas. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que el apóstol Pablo hablaba en lenguas a solas, en su casa, más que todos los hermanos de la iglesia. Se sobreentiende que las lenguas que el apóstol Pablo hablaba en su casa eran lenguas desconocidas, porque el contexto del que venimos estudiando así lo dice. Pero cuando el apóstol Pablo está reunido con los hermanos en la iglesia, entonces él prefiere hablar 5 palabras con su entendimiento, y esto lo dice el verso 19, dice, pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, cuando estoy en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea que una cosa es la oración en la iglesia y otra cosa es la oración en la casa. En la casa, dice el apóstol Pablo, que daba gracias a Dios de que hablaba en lengua más que toda la gente. Pero en la iglesia él se limita. En la iglesia dice, prefiero hablar 5 palabras en el griego, que era el idioma conocido internacionalmente en esa época. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras en el idioma que todos conocen a que hablar 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea que aquí queda claro que las lenguas extrañas están bajo el control de la persona. El que habla en lengua extraña puede parar de hablar en lenguas cuando quiera. Repito, el que habla en lengua extraña puede parar de hablar en lengua extraña cuando quiera. Y eso no es frenar el espíritu, como algunas personas piensan, ¿verdad? Equivocadamente algunas personas piensan y creen que si paras de hablar en lenguas, eso es frenar el espíritu. Pues el apóstol Pablo vemos que en la iglesia, aunque le vinieran las lenguas, él hablaba en voz baja para sí mismo, como dice un poco más adelante. Pero en la iglesia, para hablarle a la gente, él le hablaba en el idioma conocido de esa época, que era, como dije, el griego, antes que estar hablando 10.000 palabras en lengua desconocida. El verso 32 también ratifica esto, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, aquellos que dicen, no, es que no puedo parar de hablar en lengua. Mentira, sí puede parar de hablar en lengua. Ahora, otra cosa es que tenga miedo porque tiene un concepto equivocado en la cabeza y dice, uy, si paro de hablar en lenguas, pues entonces estoy frenando el espíritu. No, señor, no está usted frenando el espíritu.
El verso 32 deja claro que los espíritus de los profetas están bajo el control del profeta. Y eso de no puedo parar de hablar en lengua no es bíblico. Sí puede parar. El espíritu del profeta está bajo el control del profeta. Muchos hermanos, muchos alborotos, muchos desórdenes, algarabías, griterías locas y fuera de control se han visto en algunas iglesias pentecostales y carismáticas por creer equivocadamente que el espíritu no se puede controlar. Claro, el espíritu de Dios no lo puedes controlar, pero se está hablando de tu propio espíritu. Tu propio espíritu sí lo puedes controlar. A Dios nadie lo puede controlar, pero tú puedes controlar tu espíritu, porque es tu espíritu el que está hablando en lenguas, al Espíritu de Dios. Bueno, el versículo 20, seguimos adelante, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Tenemos que ser maduros en la fe y el conocimiento del orden de Dios establecido en las Escrituras. No nos podemos salir de las Escrituras. Hay los que se salen y se van a un extremo, como dije, pentecostales, locos, fanáticos. Y hay los que también se salen y se van al extremo opuesto y dicen: no, las lenguas cesaron o las lenguas no son de Dios. Los desórdenes espirituales en algunas iglesias carismáticas son propios de niños espirituales que se dejan llevar de la emoción, se dejan llevar del sensacionalismo y ellos escandalizan a los inconversos y a los nuevos creyentes montando un alboroto y montando una locura. En el verso 21 dice: en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios, y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esa es una referencia que hace el apóstol Pablo a lo que dijo Isaías en el capítulo 28. Sin perder 1 Corintios 14, vamos al capítulo 28, versículos 11 y 12 de Isaías, para que vean que el apóstol Pablo se refiere a que el apóstol Pablo que está hablando aquí del tema de las lenguas, se refiere a que Isaías habló de este tema también. Capítulo 28, versículo 11 y 12 del profeta Isaías dice así: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, no quisieron oír. Esto va contra las personas rebeldes que no quieren oír la voz. Hay personas rebeldes que no quieren oír la voz de Dios en ningún idioma. Hay personas rebeldes a las que uno le dice: mira, las cosas son así, 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 porque lo dice Dios en su palabra. Y la persona rechaza y rechaza y rechaza, y uno termina diciendo, yo mismo he terminado diciendo muchas veces: ¿y en qué idioma le puedo hablar a esta persona? Se lo digo en español, se lo digo claro, una y otra y otra y otra vez, y no lo quiere entender o no lo quiere recibir. Entonces dice uno: ¿y en qué idioma le voy a hablar? No sé hablar sino en español, así que si no me lo quiere recibir, pues yo no se lo puedo decir en otro idioma. Así que el tema de las lenguas está en Isaías, está en Joel, está en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento el tema de las lenguas se repite en muchísimos pasajes de la Escritura. Seguimos con el verso 22. El verso 22 dice, de 1 Corintios 14, dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas, hermanos, cuando son interpretadas, o cuando las lenguas son en el idioma de la persona que las conoce, por ejemplo, en el día de Pentecostés, los que hablaron en lenguas de idiomas conocidos de aquella época, y entonces los inconversos se convirtieron. Dice: ¿cómo es posible que esta gente, que son galileos, que no han estudiado idiomas, hablan tantos idiomas? ¿Cómo es posible esto? Por eso es que dice que las lenguas en el verso 22 son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando las lenguas son conocidas, como las de Hechos capítulo 2,
también son una señal para los incrédulos. Porque ya saben ustedes que cuando Pedro predicó en los idiomas de aquella gente que habían venido a la fiesta de Jerusalén, se convirtieron 3.000, se convirtieron 5.000. Las lenguas son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. La profecía, por el contrario, opera más bien entre los creyentes en el mundo de la iglesia. El verso 23 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pues claro que sí, eso es lo primero que van a decir. Esto es lo que se ha visto en muchas iglesias carismáticas y pentecostales, que son iglesias desordenadas. Todos juntos al mismo tiempo, todos hablan en lengua y se produce una gritería frenética y ellos creen que eso es del Espíritu Santo, pero eso es un desorden. Muchas veces la culpa de esos desórdenes la tienen los pastores, que hay pastores que son alborotadores, que creen que por gritar mucho o por correr de un lado al otro de la plataforma o por correr por el pasillo y empujar a la gente, pues que eso es una manifestación del Espíritu Santo. Pero no, están equivocados. Los pastores en la iglesia, los pastores están en la iglesia para modelar, para permitir o para prohibir cosas según sean, si son de Dios o si son de la carne. Si hay una cosa que es de Dios, pues hay que permitirla. Y si hay una cosa que es de la carne, de la carnalidad de la persona, entonces esa tiene que ser prohibida. Pero yo sé que hay pastores que son provocadores de alborotos. Hay pastores que son provocadores de alborotos. Incitan a la gente a que se alboroten y que hagan alborotos y tonterías y algarabías y todo eso. Porque ellos piensan que el alboroto, que la gritería frenética, que el sensacionalismo, eso es el mover, dicen ellos, eso es el mover del Espíritu Santo. Pero no, no es el mover del Espíritu Santo, están saltándose lo que dice la Escritura. Seguimos, versículo 24, ya vamos avanzando para terminar. Versículos 24 y 25 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, que si hay una iglesia ordenada, donde todos profetizan y cada uno hace lo que tiene que hacer, y hay un orden, y entran algunos inconversos que pasaban por ahí por la acera, entran al culto, pues van a ver, dice, uy, qué bien, pues sí, pues mira, yo entendí todo lo que dijeron, y salen edificados y probablemente postrándose sobre su rostro aceptarán a Cristo y se convertirán al Dios vivo y verdadero. Así que si hay profecía y palabra clara, con sana doctrina, y todo se hace por turno, de manera ordenada, entonces los inconversos se convertirán a Cristo, viendo el orden y la armonía preciosa que hay dentro de la iglesia. Mientras que si lo que hay es una casa de locos, dice, yo no vuelvo más a esa iglesia, son todos locos, eso es una gritería, un alboroto, yo no entendí nada. Y se van escandalizados. El verso 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Es decir, aquí vemos lo que se llama un culto participativo, donde intervienen diferentes personas que tienen diferentes dones y viven en santidad. ¿Qué hay, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo bien, hágase todo ordenadamente. Así que aquí vemos un culto ordenado. El verso 27, 28 dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ve cómo el espíritu se puede controlar? El espíritu de la persona, no el Espíritu Santo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, dice el verso 29. Bueno, el 27 y 28, este es el orden de Dios para el uso de las lenguas extrañas en la iglesia y para evitar el desorden.
Este es el orden de Dios para evitar el desorden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, 1, 2 o a lo más 3. Y por turno, habla uno y se calla. Habla el segundo y se calla. Habla el tercero y se calla. Y tiene que haber un intérprete. Eso es lo que dice la palabra. Yo no le estoy quitando ni le estoy poniendo absolutamente nada. Si no hay intérprete, pues entonces los que tienen lenguas, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, puede seguir hablando en lenguas, pero para sí mismo y para Dios, pero no para la gente que le está escuchando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si no hay intérprete de las lenguas y alguien siente hablar en lenguas, pues mira, habla para ti mismo, habla suave para ti mismo, pero no esté llamando la atención sobre tu persona. ¿De qué sirve estar escuchando a una persona hablando en lenguas si no entendemos que hable en silencio para sí mismo cuando está en la iglesia y cuando llega a su casa, si quiere hablar en lenguas, cuando llega a su casa, hable en lenguas todo el tiempo que usted quiera? Si quiere estar 1 hora o 2 hablando en lenguas, vale, fantástico, usted está en su casa, nadie le está escuchando, el único que le está escuchando es Dios. Nosotros tuvimos aquí en la iglesia una persona que procedía de una iglesia que era una iglesia de estas locas, desordenadas, y él se puso un día a orar ahí de rodillas en la plataforma y oraba en lengua extraña y en voz alta. Y no terminaba, una oración larguísima, y produjo esa persona una situación un tanto incómoda para los que estaban en la iglesia y para mí. Yo estaba diciendo, pero bueno, no conoce el pobrecito de lo que enseña la palabra de Dios con respecto a las lenguas. Entonces, verso 29 y al 31 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, los profetas, si tienen profecía, también tiene que ser por turno, no solamente el hablar en lengua, sino el que va a profetizar tiene que ser por turno. Todos pueden aprender a predicar, a profetizar, porque claro, es así. Todas las profecías o las palabras que hayan dicho deben ser analizadas, examinadas, juzgadas, para que estén dentro del orden de la Escritura. El pastor tiene que examinar y tiene que averiguar, y dice, ya lo dice la palabra, lo dice en el versículo 29, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, escuchen lo que ha dicho y averigüen si eso está dentro del orden de Dios o si está fuera del orden de Dios. Todas las cosas tienen que ser examinadas. Y nadie debe molestarse si es corregido o corregida, ¿verdad? Por algo que haya dicho que no sea correcto según la Biblia. La persona humilde, cuando se equivoca, admite sus errores y dice, pues sí, me equivoqué, vale, lo siento Señor, perdóname, se arrepiente y pide perdón a Dios y pide perdón también a la persona que haya ofendido. El verso 32 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, ya lo dijimos antes, el control del espíritu de la persona, lo que se llama autocontrol, dominio propio. Este control es el control del espíritu de la persona, no del Espíritu Santo, es el control del espíritu de la persona, no del Espíritu Santo. Hemos dicho que el Espíritu Santo nadie lo puede controlar. Entonces, cuando usted está hablando en lengua, es su espíritu el que le está hablando al Espíritu de Dios. Entonces, usted puede controlar su propio espíritu. El Espíritu Santo no lo puede controlar, por supuesto. Verso 34, 35, dice la Escritura, vuestras mujeres callen en las congregaciones, pues no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y todos nosotros sabemos que las mujeres hablan por naturaleza, hablan más que los hombres. Y cuando las que hablan en la mayoría de los casos suelen ser las mujeres, pues parece como que da la impresión de que es la mujer la que gobierna y la que manda.
La Biblia dice que es el varón es la cabeza. Vamos a ver 1 Corintios 11 del 3 al 5. 1 Corintios 11 del 3 al 5 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahí hay un orden, una jerarquía. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, con una gorra, con un sombrero, con lo que sea, afrenta su cabeza, afrenta a Cristo, ¿verdad? La cabeza del varón es Cristo. Y si el varón ora con la cabeza tapada, con una gorra, con un sombrero, está afrentando a Cristo, que es su cabeza. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, es decir, afrenta a su marido, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, la mujer sí que puede profetizar, porque vemos en el Nuevo Testamento mujeres que eran profetisas. Entonces, la mujer sí que puede profetizar. Y obviamente, si la mujer está en la iglesia y el pastor está dando un estudio bíblico y esa mujer no tiene a su marido convertido, pues naturalmente que le puede preguntar al pastor y el pastor le aclara la duda que esa mujer pueda tener. Bueno, voy terminando ya. Vamos al verso 36 al 38, donde dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Esto es una interrogante un tanto desafiante, ¿verdad? Y sigue diciendo el verso 37, el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Porque esa iglesia la fundó él y se supone que tenían que estar bajo la autoridad de él. Dice: si alguno se cree profeta o espiritual, si alguno se la echa y piensa que se la sabe todas, reconozca, dice, que lo que os escribo, ¿qué es lo que dice que son? Son mandamientos del Señor, no son ocurrencias del apóstol Pablo. Lo que os escribo en ese capítulo y en el libro entero, en la primera carta a los Corintios. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, usted lo quiere ignorar, dice: yo paso de eso. Pues allá usted con Dios, ignórelo, allá usted. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis. Fíjate lo que dice: procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Y como la iglesia era una iglesia un tanto desordenada, Pablo tiene que poner este reglamento, este orden, para que no se deje de hablar en lenguas, que se hable en lenguas cuando hay un intérprete, pero que tampoco se vuelva eso un alboroto, una escandalera, ni una cosa ni la otra. Lengua sí, llenura del Espíritu Santo sí, pero todo dentro del orden. No impidáis, dice, no impidáis el hablar en lenguas. No, si hay un intérprete, que hable en lenguas el que tenga que hablar y el intérprete que dé la interpretación. Y si no hay intérprete, pues entonces hable en lenguas, pero bajito para sí mismo, pero no deje de hablar en lenguas. Hágase todo, termina diciendo el apóstol, hágase todo, ¿cómo hay que hacerlo? Decentemente y con orden, decentemente y con orden. Entonces, hable en lenguas en su casa. Si usted todavía no ha hablado en lenguas, hermano o hermana, pierda un poco esa timidez o esa frigidez y diga: oye, pues sí, yo tengo que hablar en lengua, yo no me puedo quedar estancado, tengo que hablar en otras lenguas, tengo que entrar en ese nivel más alto, en ese nivel del Espíritu. ¿Puedo seguir orando en castellano? Sí, pero también debo procurar hablar en lenguas. En mi casa fundamentalmente y en la iglesia también puedo hablar en lenguas, pero bajito para mí mismo. Mientras estoy adorando, pues puedo estar alabando a Dios y puedo entrar en el nivel de hablar en otras lenguas.